volvió como... Bueno, ahora sí. Perdón, opa, perdón por el ruido. Bueno, ¿cómo están? Qué suerte, gente que contesta, eso es algo poco común. Si me lo bajás un poquito el mic, te agradezco, que tenía como un efecto de rebote acá horrible. Gracias. Bueno, soy Gabriel Budiño, 11:45 me dijeron la charla y lo primero que pensé... porque está acá, no está puesta donde debe estar. Ahora sí. No, hay otra colgada. Ahora sí. Ahora sí. Lo primero que pensé fue en eso, no en esto. Que iba a ser difícil combatir la atención de ustedes pensando que ya hay muchos que están pensando acá, principalmente los amigos que no son uruguayos, que llegan a Uruguay, lo primero que piensan es en Chivito cuando piensan en nosotros y en visita a Uruguay. Después me acordé de que en realidad mi área académica tiene que ver con marketing relacional, por lo tanto debería pensar en un esquema más así, debería pensar el plato de comida favorito de cada uno de ustedes. Y bueno, ese es un poco el espíritu que me ha llevado desde el marketing relacional a pensar en redes, ¿no? A pensar en cómo fluye la información en un esquema donde todos somos esos prosumers que mencionaba Nicolás Jodal hoy en el arranque. De eso a pensar en los rumores y en cómo se crean esos rumores en las redes, el paso no es tan grande. Mi abordaje no viene por el lado de las fake news políticas o de las fake news por el lado comunicacional, sino que viene por el lado ese relacional, viene por el lado de entender cómo fluye la información y qué podemos hacer desde las organizaciones cuando hay rumores que nos tocan. Esto lo puede haber visto alguno hace un tiempo y cada tanto vuelve a aparecer, puede aparecer con otros bancos, mensajes de WhatsApp que traen esas noticias catastróficas y por lo tanto lo que he hecho en un tiempo, en un trabajo, fue empezar a ver otro tipo de mensajes que circulaban y ver qué características tenían. El resaltado es mío, digamos, el resaltado no viene en los mensajes originales. Y no siempre son noticias catastróficas que alguien puede decir, bueno, la de los bancos está relacionada con algún emisor o algún banco que quiere hacer daño a otro o con algún usuario resentido que quiere hacer daño a otro. Hay veces son mensajes muy bien intencionados, como puede llegar a ser este, y no siempre son ciertos, ¿no? En este caso, obviamente no era cierto, como tampoco era cierto esto de que iba a venir una radiación que nos iba a afectar a todos y nos íbamos a morir. Como tampoco debe ser cierto alguno más largo que hablaba de que WhatsApp se terminaba y que iba a ser pago, que también circula periódicamente, o algunas otras vinculadas a que la Fanta uva, la Fanta naranja y la Coca-Cola tienen alguna sustancia tóxica y que también nos iba a matar a todos. Este es un poquito más interesante porque implicaba el robo de niños, principalmente asociado a gente que desde adentro de la cárcel estaba planificando robos de niños, ¿sí? O este otro de un virus que quema todo el disco duro. Ese me encanta porque la expresión esa quema todo el disco duro es como bastante fuerte. Y eso se puede ir un poquito más complejo, como pasó con Ballena Azul, que la única imagen que vimos todos es esta, o sea, eran miles de usuarios que hacían tatuajes de ballenas en sus cuerpos y en realidad la única foto que por más que uno googleara, terminaba siendo esta. Y empieza a esto pasar a los medios y empieza a pasar al miedo y alguna recomendación de algún informático de un colegio diciendo cómo combatir esto, mandando a la página web de trucosgalaxy.net, que imagínense que tenía la solución a todos nuestros problemas. Pero también circularon otras cosas de estas mezclas de verdades con mentiras agregadas, porque hay que pensarlo desde ese lado, que no necesariamente
son mentiras puras, sino que generalmente es una mezcla de eso, de mentiras con verdades, con textos que no corresponden y malos entendidos. Un ejemplo fue que circuló diciendo que estaban regalando pastillas de éxtasis entre los niños en las escuelas. Yo conozco muchos amigos míos que querían ponerse una túnica e ir a la puerta de las escuelas a ver si conseguían pastillas de éxtasis gratis. No tuvieron tanta suerte. Y obviamente esto tiene toda la pinta de ser un malentendido en cadena, ¿no? Es decir, seguramente decomisaron de verdad pastillas de éxtasis, estas pastillas son de verdad y tienen esos símbolos, el del escudo de Superman, esas cosas, y alguien pensó de que eso, al ver esas pastillas, de que eso podía llegar a los niños por error, entonces dijo, tengan cuidado con sus niños, y eso seguramente se deformó en que alguien, al repetir ese mensaje, entendió de que ese que le mandaba la información le había pasado. Entonces, ya no solo es esto puede ocurrir, sino esto ocurrió, y asociar eso a un colegio específico, como también pasó, es bastante sencillo, porque él me dice de que esto pasó, yo cuando lo voy a contar y me preguntan dónde está pasando, pienso en el colegio donde manda a los hijos él. Entonces respondo que eso pasó en ese colegio sin ninguna intención específica de formar la información. ¿Qué encontramos muy repetido en este tipo de mensajes? Y bueno, un emisor confiable, ¿sí? Daniel, que está acá en el público, me hacía acordar que una vuelta dije de que un mensaje me llegó de mi madre y era un disparate, y cuando a mi madre le interpelé y le dije, mamá, pero esto que me está diciendo es mentira, no es cierto, me dijo, no, pero a mí me lo mandó alguien muy confiable, alguien que yo creo y es una persona confiable. Le digo, sí, a mí me lo mandó mi mamá, que es muy confiable para mí. El tema que tiene es que tiene esa composición de un emisor confiable porque circula entre nuestras redes de confianza, que tiene alguien o algo que le agrega confianza. Si ustedes se fijan en los distintos mensajes, y yo lo resaltaba y les queda en la presentación después, se menciona siempre un hospital, una facultad, la CNN, ¿sí? Eso esto ya fue noticia en un medio como CNN, a uno le dice, bueno, ahora sí, esto es la verdad absoluta, ¿sí? Entonces uno empieza a creer a partir de eso, ¿no? Y el otro elemento que es importante es el daño contingente cercano, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que me toque a mí, que le toque a mis hijos, a los hijos de mis amigos, de que efectivamente yo me enferme, que se enfermen mis conocidos, ¿sí? O que no es una enfermedad, sino de que un daño como puede ser el de cierre de un banco. Entonces, hay un efecto que tiene que ver con eso posible, ¿no? Si alguien corre un rumor de que el mundo se va a destruir dentro de 1000 años, no va a funcionar como rumor porque a ninguno de nosotros nos afectará, porque seguramente no lleguemos a los 1000 años por más desarrollo genético que tengamos. Y cada persona que lo recibe un amigo, como decía ahí, genera esa confianza y es una red que a su vez, en particular en WhatsApp, el reenvío hace pensar de que está en primera persona, ¿sí? Yo recibo un texto en primera persona y cuando lo reenvío sale en primera persona. Ahora con la marca esa de reenviado uno puede tener un poquito más de noción de esto, visualizarlo un poquito más, pero en realidad eso del reenvío hace de que veamos algo en primera persona cuando en realidad no está escrito en primera persona. Seguramente a alguno le ha pasado recibir un mensaje de decir, mi marido que es médico dijo que está pasando tal cosa en tal hospital, y vos decís, bueno, pero ¿de cuándo tenías un marido médico vos, no? Es decir, pero claro, al reenviar en primera persona ese efecto está dado. ¿Cuál es el origen de estas cosas? Y bueno, primero hay que entender que es muy diverso. Pueden ser bromas, ¿sí? Hay muchas páginas de noticias falsas como bromas, como juego, y sin embargo, en esa redistribución de reenvío, puede llegar a generar un entendimiento de esa noticia como verdadera. En las bromas principalmente pasa que las páginas de bromas, para que tengan sentido la broma, la advertencia de que es broma está muy abajo y poco visible, digamos, ¿no? Es decir, está por una cuestión legal, pero obviamente si alguien tiene una página de bromas, lo menos que quiere es que se note que es un portal de bromas. Entonces uno lo hace lo más parecido posible a un portal en serio. Obviamente hay temas de esos malos entendidos o deformación del mensaje en el reenvío, y eso es un problema que se da sistemáticamente en los rumores, que tiene que ver con el teléfono descompuesto, ¿no? Es decir, con que al pasar la información yo le agrego un poquito más, pero no lo agrego con mala intención, porque hay veces que se cree que la fake news siempre es una deformación de la realidad para causar algo,
como a propósito, digamos. Y no siempre es así. Muchas veces es eso de, me preguntan de qué colegio y yo contesto el colegio de donde van los hijos de él. Entonces, ese es otro posible origen que tiene más que ver con esos malos entendidos. Obviamente puede haber un origen económico, ¿no? Buscar, por ejemplo, direccionar tráfico a un sitio, ¿no? Es decir, cuando yo creo algo y más información pincha aquí, generalmente el pincha aquí tiene que ver con vender publicidad en ese sitio o atraer usuarios a ese sitio. Y obviamente también está el objetivo de dañar, gente que crea rumores y los hace circular con el objetivo de producir un daño en una marca o una persona, y obviamente en tiempos electorales eso se ve mucho. En estos días circulaba que el hijo del ministro Astori iba a ser el director de espectáculos del Antel Arena. Y no había nada que soportara eso, digamos. Entonces uno hace pensar de que esto no es un malentendido ni un rumor, sino de que esto tiene una intencionalidad política. Uno se pone a buscar hacia atrás el origen y cuesta mucho llegar hasta el origen. Ese es un gran problema que tenemos cuando queremos investigar el origen de estas cosas. Yo llegué a algún sitio que fue el primero que armó la foto que acompañaba el mensaje, pero cuando hablé con esa persona, encontrar el origen, de verdad él no recordaba, lo había escuchado, alguien más le había dicho, y en ese caso no era alguien, en principio, el creador original de la confusión, ¿no? Es decir, él era un amplificador, pero que le había agregado una imagen, que le había dado un formato más fácil de transmitir en Facebook. Otras personas decían que lo habían escuchado en una radio, pero a su vez cuando uno iba a los materiales de audio de esa radio no encontraba el mensaje original. Entonces, sin duda hay alguien que sembró el mensaje. Generalmente lo que pasa es que se siembra el mensaje y después se borra. Entonces eso hace muy difícil encontrar el origen de esos mensajes, y perseguir esto es bastante disparatado, ¿sí? Lo que es interesante de esto quizás tenga mucho más que ver con entender cómo funcionan y ver qué medidas podemos tomar para esto. Y eso tiene mucho que ver con comprender cómo fluye la información, más que entender cómo puedo atacarla o evitarla. En estos días también se ha hecho público algunos juicios en el mundo real contra cosas que pasaban en el mundo virtual, y es bastante difícil llegar a algo con eso. Principalmente porque es muy difícil encontrar el origen verdadero, y a su vez también es muy difícil determinar en qué tipos de estas cosas estábamos parados, ¿no? Es decir, hasta cuándo es una deformación de un mensaje y en qué punto fue hecho con mala intención o para crear determinado estado de situación en la sociedad, que es el último de los niveles que yo había nombrado ahí, que tiene que ver con sembrar que ciertas cosas están ocurriendo, ¿sí? En las redes sociales eso de comunicar y de pasar a uno a otro hace que se creen determinadas cosas. Un grupo no muy grande está tuiteando sobre este evento, ¿sí? Y está diciendo que está bárbaro, que está lleno de gente, que está buenísimo. Yo soy uno de ellos, ¿sí? Pero no somos muchos los que estamos tuiteando sobre este evento. Y sin embargo somos un montón real que estamos acá compartiendo, y de verdad es cierto lo que estamos tuiteando. Pero perfectamente ese grupo de 20, 25 personas podríamos tuitear sobre un evento donde hay muy poca gente y decir que todo es maravilloso. O sea que no pasa por la herramienta, pasa por agregarle confianza por caminos que no sean estos tan obvios que están ahí. Está claro que las redes amplifican, los rumores siempre existieron, ¿sí? Estoy dejando un poco de lado las fake news como tales, pero también entran en esto, las noticias falsas también existieron siempre. Lo único que tenemos hoy es un componente de amplificación y de velocidad que es importante. Si yo hoy tiro que el hijo del ministro va a ser director de no sé qué, y bueno, seguramente encontremos en redes personas dispuestas a repetir ese contenido. Por esta noticia en particular, y la estoy nombrando porque fue de esta semana pasada, estuve interactuando con varios de los que habían reenviado ese mensaje, y muchos decían, yo no sé si es cierto, en realidad yo lo transmití y después veremos. Entonces hay una cultura que tiene que ver en las redes de que es muy fácil reenviar, ¿sí? Seguramente si a alguien de ustedes yo les transmito una idea o un rumor y les digo pase acá adelante y repítaselo a todos, es difícil que lo hagan, pero a lo mejor entrecomillarme y retuitear es como muy sencillo. Y esto es una cosa que hicieron los colegas de la Universidad Ort junto al Grupo Radar, que en una encuesta preguntando el comportamiento de Internet
hicieron algunas preguntas vinculadas a este tema, ¿sí? Y lo que era interesante es que la mayoría de las personas, de la mayoría de los usuarios de Internet, afirmaban no compartir contenido sin antes verificar la fuente. ¿Sí? Cuando a alguien le preguntaban si distribuía contenido sin verificar la fuente, decía que todos, que de ninguna manera, yo siempre verifico antes de enviar. Pero a su vez todos reconocían y les molestaba que los demás compartieran noticias en redes sin verificar si son reales. Entonces, si todos verificamos las fuentes y a todos nos molesta que nos manden noticias que no son reales, ¿cómo circulan? Porque hay alguien que nos está mintiendo acá, ¿no? Y tiene que ver con ese autoconvencimiento de que sí que verificamos, de que sí validamos las cosas, que nunca reenviamos un mensaje, cuando en la práctica obviamente no lo hacemos. En la práctica es tan tentador apretar un botoncito, ¿sí? Siempre he tenido gente que me pregunta por qué en las redes no está el botón de no me gusta. Y porque obviamente no interesa. No le interesa al dueño de la plataforma. Yo lo que quiero es me gustas para crear vínculos, no me gusta para marcar los desvínculos, digamos, ¿sí? Lo que quieren las plataformas es retener a la gente en la plataforma y por lo tanto lo que tienen que lograr es eso, contenidos y amplificación de contenidos. Por lo tanto, la tentación es grande y es cierto que es muy fácil retuitear y cometer ese tipo de errores. Entonces, ¿cómo detectar esto? Como personas y como organizaciones. Bueno, la primera es desconfiar, ¿no? Ante cada mensaje, ponerlo en duda. Yo he hecho 2 trabajos importantes. Tengo acá un compañero del grupo de viaje, no sé dónde anda Marcelo, por ahí, que ya sabe que le ha pasado. Teníamos un grupo de WhatsApp de compañía de grupo de viaje y cada vez que llegaba una noticia falsa, Budiño, la masa de, no, mirá, esto ya lo dijeron en Argentina hace como 4 años, le cambiaron tal dato, ¿sí? Pero bueno, el desconfiar hace que creamos también una cultura de análisis de esos contenidos, ¿no? Ahora ya algunos compañeros de ese grupo de WhatsApp, antes de mandar contenidos, dicen, lo mando para que Budiño verifique. ¿Sí? Que es como una forma intermedia entre hacerlo circular y no quedar como que estás compartiendo cosas falsas. Y lo mismo logré en los grupos de padres de WhatsApp, se los recomiendo a todos, todos sabemos muy bien que los grupos de padres de WhatsApp son un veneno de la sociedad moderna, y mantener los grupos de padres de WhatsApp a raya es un trabajo titánico, pero hay que hacerlo, es decir, hay que insistir cada vez que vemos que algo es mentira, porque eso tiene que ver también con cómo le filtra eso después a nuestros propios hijos acerca de qué es mentira y qué es real, ¿no? Nuestros hijos están mucho tiempo en pantalla, es bastante más natural para ellos creer lo que pasa en pantallas que para nuestra generación, que las pantallas todavía nos parecen algo que en algún momento desconfiamos. Entonces, la desconfianza es el factor primero, ¿no? Es cuestionarse antes de compartir. La otra es empezar a ver esas características que yo mencionaba, para validarlas. Es decir, ¿hay un emisor confiable? Es decir, cuando se menciona la CNN, no es difícil, ¿no? El tema, el doctor que se menciona y la CNN, ponerlo en Google y ver si encontramos en el portal de CNN, una mención a esto. No es difícil, googlear es muy fácil y encontrar sitios de confianza, es decir, información en sitios de confianza todavía es más sencillo, ¿no? Por lo tanto, revisar si ese emisor es confiable, eso de la Facultad de Ciencias Sociales está ofreciendo servicios gratuitos para no sé qué. Bueno, si eso es tan importante, debe estar en la página de esa facultad o de esa universidad. La otra es, ¿hace cuánto que esto está publicado? Eso tiene mucho que ver con la desaparición de niños y lamentablemente, con la buena intención del mundo se comparte información de personas desaparecidas, pero no se le pone ni fecha que ocurrió, ni país donde ocurrió, ni barrio donde ocurrió, ni un número donde verificar si esa alarma sigue vigente. Y como eso se reproduce, puede pasar que dentro de 2 años el mensaje siga estando ahí y el hecho ya pasó. A lo mejor, o esperemos que haya pasado para bien, no como tristemente pasó este fin de semana. Pero si pasa para bien o para mal, cualquiera de las 2 situaciones, seguir distribuyendo un mensaje con una imagen de una persona como desaparecida, cuando en realidad ese tema ya se cerró, es muy perjudicial, y cuando no tenemos información de cuándo sucedió y hace cuánto sucedió, es una de las formas de
de generar rumores. Por lo tanto, un ejercicio que se puede hacer ante los rumores es googlear ese rumor o ese mensaje y seguramente encontremos que ese mismo hecho pasó hace 2 años en Argentina. Nosotros somos como satélite de muchos rumores que pasan primero por Argentina y después llegan acá. Entonces, si esto sucedió en Mar del Plata hace 2 años, raro que esté pasando exactamente lo mismo, y más raro todavía si el mensaje es prácticamente textual del que circuló en Argentina hace 2 años. ¿Qué medios se han hecho eco? Esto es también importante porque si bien los medios de prensa masivos están muy cuestionados, siguen siendo curadores de contenido de alguna manera, y también hay que entender qué tipo de medios estamos leyendo para verificar. Hay un montón de medios sensacionalistas y a su vez hay un montón de medios que son de bromas. Entonces también implica ver qué medio fue el que lo aplicó. Es un medio que yo generalmente recurro para validar noticias o contenidos y eso es importante. Lo mismo las fuentes que cita el artículo, la típica de citar una investigación de la Universidad de Massachusetts. Bueno, ¿hay algo escrito, hay algún paper en un sitio confiable de esto? ¿O es solo rumores en redes? Los enlaces de las instituciones. Yo mostraba hoy un mensaje que por contactos con una facultad había que escribir una dirección @gmail. Eso es raro, es decir, en una institución, un mail no institucional, esas cosas son las que nos tienen que hacer desconfiar y verificar. Y la otra es si ese mismo mensaje lo vemos en otros sitios, pero con algunos cambios hechos. Porque obviamente si empiezan a haber cambios, hablamos de esa modificación del mensaje que puede generar errores. Un buen camino es Snopes. Snopes es el sitio internacional más importante para verificar noticias. Ahí hay que hacer un trabajo adicional porque se maneja en inglés, pero muchas veces uno hace la traducción del mensaje que recibe y resulta que ese mensaje circuló en inglés hace mucho tiempo. Snopes es un sitio muy confiable que hace artículos largos de análisis. Lo mismo que hace que hace UCheck. UCheck es una página, una organización que verifica datos, principalmente con política y datos económicos, pero que verifica información. También tenemos Maldito Bulo, que es un sitio español que se dedica a verificar también noticias principalmente económicas. La línea verde de policía del Ministerio del Interior que surgió hace poquito también es interesante porque va a verificar hechos vinculados a la policía, a delitos. Entonces, por ejemplo, este fin de semana que circulaba la desaparición de Iñaki, enviarlo a la cuenta de Línea Verde para que te lo validen y te diga, sí, es cierto, estamos en un proceso de investigación y habría que contactarse a tal número. Bueno, hoy puedo reenviar el mensaje con un mayor grado de confianza. Y no conozco a la gente, Nadie Chequea Nada, que es un sitio uruguayo, pero están haciendo un trabajo muy interesante haciendo eso, investigación. Y yo tengo la cuenta Que Todo es Mentira, que también intenta hacer el trabajo ese de revisar algunas que circulan, ¿sí? Algunos mensajes que circulan para validarlos. Es decir, hay esfuerzos. En Brasil se hizo un esfuerzo grande para las elecciones. En Uruguay se está preparando algunas cosas vinculadas a desmentir noticias políticas de cara a las elecciones. Y es un trabajo que tiene que ver con eso, con curación de contenidos, que es algo que va a ser la palabra que más se va a repetir en un mundo automatizado y en un mundo integrado y en un mundo con alta influencia de tecnología y de redes. ¿Quién va a curar los contenidos? ¿Quién nos va a ayudar en toda la maraña de contenidos que anden por ahí, cuáles son los verdaderos y cuáles son los que me interesan? Está la curación de contenidos automáticas, pero también hay una curación de contenidos gourmet, digamos, de alguien de nuestra confianza, que también va a ser un tema relevante en los próximos años. ¿Qué podemos hacer? Principalmente de las organizaciones que podemos tener afectada nuestra marca, nuestra organización, por lo que se dice, un poco también lo que decía hoy Nicolás en el comienzo, ¿no? Esto de power of doing obviamente es clave, ¿no? Es decir, haciendo cosas evitamos que otros puedan decir cosas que nosotros no hacemos. Bueno, entonces la forma más clara es estar presente, tener presencia en redes, para poder tener una voz adicional mediada por el prestigio que tenga mi organización en el mundo real, ¿sí?
La otra es que esa presencia no sea simplemente estar, sea participar, sea compartir, sea dialogar, ¿sí? No solo que sea un sitio tradicional de comunico mis noticias, sino que pueda interactuar con las redes, porque de eso se trata. No son portales, son redes, por lo tanto tenemos que lograr trabajar con eso. Eso implica también conocer nuestra comunidad virtual de personas que están afín a nuestra comunidad, identificarlos para poder saber cuáles son los mejores canales de comunicación para transmitir nuestro mensaje. No alcanza con tirar nuestro mensaje, sino que a lo mejor tenemos que hablar con ciertas personas que son nodos relevantes en nuestra red y por lo tanto construir a partir de ahí. Un trabajo interesante que debemos empezar a hacer las organizaciones es conocer más nuestras redes. Conocer nuestras redes en cuanto a cómo fluye la información y cómo llegamos a usuarios que ni siquiera son seguidores o amigos o le dan like a nuestros contenidos. Eso implica entender la red, no solo en nuestra red de seguidores, sino en la red de la comunidad a la cual nosotros esperamos llegar. Obviamente todo lo que tenga que ver con comunicación en medios sociales, con gestión de esas comunidades virtuales, es decir, lograr esa participación, ese diálogo, ese entendimiento, y todo lo que tiene que ver con gestión de la reputación online, que es un tema que todavía está muy poco desarrollado en Uruguay, que tiene que ver con monitorear lo que pasa, lo que se habla de nosotros y lo que se dice. La otra vuelta en clase yo le preguntaba, ¿cuántos de ustedes, alumnos, les preguntaba cuántos de ustedes googlean su propio nombre periódicamente? Y eso es un ejercicio importante para hacer. Obviamente, si te llamas Gabriel Budiño, tenés más probabilidades de encontrar registros únicos. Te llamas Juan Pérez, se te complica un poquito más. Pero lo que está claro es que también nosotros somos una marca y somos una imagen, y por lo menos conocer lo que otros están viendo de nuestra marca es importante, ¿sí? Obviamente, cuanto más expuesto estás o más conocido sos, obviamente las marcas pasa mucho de eso, más importante es monitorear esa reputación online. Sobre el final, 3 cosas chicas para no asustar gente tampoco, porque no es la gracia de los rumores. Primero es que no es para tanto, lo voy a decir 3 veces con un matiz, ¿sí? El primero es que en Uruguay solo el 17% de los usuarios de Internet usa Twitter. O sea que ojo con creerse que porque algo sea rumor en Twitter es rumor en la vida real. Principalmente si hay algún político en sala, que nunca están en este tipo de eventos, dicho sea de paso, deberían cada tanto escuchar lo que pasa en el mundo de la gente que tiene cosas para decir. Pero bueno, que no se crean de que por tener una encuesta favorable en Twitter eso significa que están cómodos para ganar las elecciones, principalmente porque hay un tema de porcentaje de la población y principalmente de sesgo. Eso juega a su vez al revés. Ojo, porque ese 17% puede, por sus características, ser un actor muy relevante en la comunicación, en el diálogo y en la influencia. Influencia no es cantidad de seguidores. Influencia es cuán creíble es la persona fuera de las redes, principalmente. El otro no es para tanto, es de este autor americano que decía, ojo, porque lo que circula como fake news en las redes, y habla ahí de política, no tiene tanta influencia en el mundo real, porque generalmente lo emite alguien muy comprometido con una causa, y los que lo reciben son muy comprometidos con la causa opuesta. Por lo tanto, la posibilidad de movimiento entre esta gente es muy discutible, y él lo ha analizado bastante. Y el último, y con esto cierre, es, ojo con el fake del fake. Durante años, me incluyo, creí que lo de Orson Welles y la Guerra de los Mundos efectivamente había sido un fake, que la gente se lo había creído, y resulta que hay investigaciones recientes que demuestran que en realidad nadie se lo creyó, que lo que hubo fue una campaña de medios tradicionales diciendo que todo el mundo se lo había creído y ojo con los fakes. Entonces al final fue el fake del fake. Se los dejo para que googleen y busquen porque es un tema más que interesante. Se terminó el tiempo y como el esquema de estas charlas no tiene espacio de preguntas, los invito a seguir charlando por las redes. Gracias.